Ya será esta la tercera ocasión en que la Hora de la Verdad tiene el privilegio de entrar en comunicación con el presidente José María Aznar, uno de los más grandes presidentes que tuvo Europa en el siglo XX y, para nuestro gusto, el mayor de todos en la España posfranquista. España era un país donde o terminaba Europa, pero en todo caso no empezaba Europa, y cuando se fue Aznar del poder dejó una España que era miembro activo de la Unión Europea, que era parte esencial de la OTAN. Todas las reuniones o las conversaciones transatlánticas pasaban por España, un país en un desarrollo económico sorprendente, un país en paz, un país tranquilo. Esa fue su herencia política. Y bueno, después han ocurrido muchas cosas, pero Aznar sigue plenamente vigente, porque se ha dedicado a lo que más le gusta, que es al pensamiento, al análisis de los problemas del mundo y a influir en esa vida del mundo a través de sus libros, de sus publicaciones, y ha traído una nueva que presenta a través de su fundación FAES, América Latina, una agenda de libertad. En el momento más precioso, porque hay varios países latinoamericanos que están pugnando por una constitución que consiste precisamente en la restricción de las libertades públicas. La constitución bolivariana, que así la llama Hugo Chávez en Venezuela, tiene un elemento esencial, porque hay que ver qué es hojarasca y qué son los temas centrales. Y es que en momentos de estado de sitio, de conmoción interior, como se los quiera llamar, no rigen las libertades públicas ni las garantías sociales. Es decir, que es la eliminación de todas las formas de libertad en los momentos en que el presidente caprichosamente o libérrimamente considera que se han roto las condiciones de la democracia normal. Presidente José María Aznar, muy bienvenido a Colombia, muy buenos días. Muchas gracias, encantado de saludarte, Fernando, y muchas gracias por tus palabras y por tu generosidad y por invitarme. Bueno, presidente, encantado de estar en Colombia, ¿no? América, una agenda de libertad. ¿Cuáles son los elementos centrales de este trabajo y de esta publicación de FAES? La palabra básica, el título lo dice, ¿no? Es decir, es hacer de la libertad el eje fundamental del futuro de Iberoamérica y América Latina, ¿no? Y nosotros creemos en la Fundación, y después de un trabajo que ha durado más de un año, en el que han participado personas de los dos lados del Atlántico, pues y grupos e instituciones, nosotros pensamos que en este momento América Latina está en una encrucijada que es la encrucijada de aquellos países, aquellas naciones que quieren insertarse en el mundo actual, en el mundo global, al lado de las democracias liberales, de los estados de derecho, de los países más prósperos del mundo, mientras que existe unos otros países que están proponiendo vueltas al pasado, retornos a fórmulas populistas, la aparición de un indigenismo radical, políticas de exclusión, y que eso significa la vuelta atrás. Es decir, como si se quisieran retornar a los viejos paraísos socialistas que ya sabemos a los que nos llevaron en el siglo XX. Entonces, esa es una encrucijada para América Latina. América Latina tiene que decidir dónde quiere estar. Y yo creo que nuestra obligación, la obligación de aquellos que pensamos que la libertad debe ser el eje de nuestra acción política, pero sobre todo debe ser el eje también de la vida de nuestras naciones y de la vida de esta región en particular, pues tenemos la obligación de defender esas ideas y de explicar a la gente, a todos, que esas ideas de la libertad son las que merecen la pena. Y como Iberoamérica es un empeño en el cual nosotros creemos, y es un empeño común, y es un empeño que yo creo que merece la pena, pues ese es el sentido fundamental de este libro. Iberoamérica es una parte irrenunciable de Occidente, debe estar con el mundo occidental, con las naciones más desarrolladas, con las mejores, con el mundo democrático, con el mundo de la libertad, y no debe apostar por fórmulas de retroceso, de populismo ya fracasadas y que conducen a menos libertad, a más restricciones, a más opresión, a más miseria. ¿Populismo como fórmula para alcanzar el poder o, lo peor, populismo como forma de ejercer el poder? Las dos cosas, porque lo que se está viendo es cómo se utilizan los instrumentos democráticos para luego vaciar la democracia de contenido, para luego eliminar la separación de poderes, condicionar el Estado de Derecho, poner límites o apartar o marginar o eliminar a los discrepantes,
Entonces, la utilización de los sistemas democráticos para vaciar de sentido las democracias es una de las cosas que estamos viviendo en este momento. La libertad que se plantea es una libertad política que carece de sentido si quienes concurren a la conformación del ente político del Estado no son libres individualmente. Entonces estamos hablando también de la libertad individual para crearse su destino. Claro, estamos hablando de la libertad de las personas. Y de la libertad económica muy en particular. Porque estamos hablando que la libertad es consustancial al ser humano. Estamos hablando, como digo en otro libro, que aunque no quisiéramos, aunque algunos no quieran, el ser humano es libre. Pero estamos hablando que las libertades individuales no pueden ser sustituidas por supuestos derechos colectivos. Y estamos hablando evidentemente de que la libertad política y la libertad económica deben ser los ejes fundamentales que guíen la convivencia entre nuestras naciones y la vida de nuestra nación. Mayor libertad política establecida en una democracia, más posibilidades, el sistema mejor que se conoce, o el menos malo. Mayor libertad económica, mayor posibilidades de prosperidad. Uno se pregunta cómo es posible que el sistema liberal tenga contradictores y que pase momentos difíciles en la historia cuando ha comprobado, por lo menos en los últimos 60 o 70 años, que es la clave de la prosperidad, que es la garantía del bienestar individual, del bienestar colectivo. No se ha dado ningún fenómeno de esos que llaman de milagros económicos y de prosperidad colectiva, sino dentro de un sistema liberal. Liberal en alguna dimensión, inclusive dentro de regímenes totalitarios, donde quiera que han querido, que han buscado formas de prosperidad, han tenido que conceder libertad. Siendo ello así, estando pragmáticamente demostrado el valor de la libertad como elemento dinámico de la vida individual y de la vida colectiva, ¿cuáles son las razones, cuáles las pasiones, cuáles los intereses que son capaces de poner en entredicho la libertad como el eje central de la vida de los pueblos? Hay algunas ideologías políticas, ya que hablamos de ideas y de ideologías políticas, que quieren eliminar la libertad del hombre, que quieren eliminar la libertad del ser humano. Hay una pregunta muy interesante, Fernando. ¿Cómo es posible que la mayor parte de los intelectuales europeos durante el siglo XX rindiesen pleitesía a Stalin, por ejemplo? Claro. ¿Cómo es posible? La ceguera voluntaria que algunos llamó. ¿Cómo es posible que que una buena parte del mundo intelectual alemán, de una nación de enormes filósofos y matemáticos y músicos y científicos, pues cayese en manos de Hitler? ¿Cómo es posible que haya parte de intelectualidad, llamémosle pseudo-progresista en Europa, que considere que los terroristas que actúan en Colombia forman parte de un grupo que quiere establecer una mayor justicia y que el gobierno democráticamente electo de Colombia pues es poco menos que un grupo terrorista? ¿Cómo es posible todas esas cosas, no? Entonces, es por lo que es muy importante hablar en el mundo de hoy de la batalla de las ideas, ¿no? Porque, aunque alguno piensa que puede ser una pequeña simplificación, pero no es. En el mundo hay buenas y malas ideas, ¿no? Y conviene estar del lado de las buenas, ¿no? Uno de los grandes intelectuales del mundo en el siglo XX fue Jean-François Revel, sobre eso no hay duda ninguna. Y él alcanzó a decir: las democracias se acabaron porque el totalitarismo se las comió. Y escribió el famoso Comment la démocratie finisse, que era como el canto del cisne de las democracias. Pero después tuvo que escribir Les Regains de la démocratie. Sin embargo, dijo: la democracia ha vuelto, la democracia superó todos los escollos, pero ojo, que hay todavía unos elementos que conspiran contra ella. Los problemas de oscurantismo religioso, ciertos problemas raciales, la corrupción. ¿Qué de todo esto será lo que está haciendo eclosión para que haya un retorno a viejas fórmulas socialistas, fascistas, comunistas, que han demostrado su ineficiencia en el mundo? Hoy, en mi opinión, la mayor amenaza que tiene, llamémosla, las democracias occidentales es el terror, es el terrorismo. Pero dentro de eso, o si se quiere, al margen de eso, y después especialmente del ataque del septiembre del 2001, que cambia realmente la historia del mundo, pues yo creo que la caída del muro de Berlín en 1989, el derribo del muro de Berlín por la libertad, pues
deja a la izquierda en el mundo sin referentes ideológicos. Y la izquierda debe buscar unos nuevos referentes ideológicos. Y el renacimiento del islamismo radical pues es un sustitutivo de las viejas recetas socialistas fracasadas en países musulmanes, que todos aplicaron esas recetas, desde el Egipto de Nasser hasta el Irak de Saddam Hussein, pasando por las... Todos aplicaban viejas recetas socialistas. Pensemos también, por ejemplo, en la India de Nehru, ¿no? Y aquí, en América, pues la sustitución del viejo marxismo se está produciendo por una doble vía. Por la vía del populismo, llamémosle, que tiene esas raíces, pero que es lo que se llama el nuevo socialismo, o por la vía del indigenismo, por las dos vías. Y realmente lo que ocurre es que desde un punto de vista lo que significa estratégicamente la posición de la región iberoamericana en el mundo, eso es un riesgo, porque lo que se trata de definir es exactamente el sitio que Iberoamérica tiene que ocupar en el mundo global de hoy y el sitio que Iberoamérica quiere ocupar en el mundo desarrollado de mañana. ¿Siente usted, presidente, que este debate se está llevando con objetividad, siquiera con seriedad? Uno ve países como México que han tenido un desarrollo económico formidable en los últimos años, o países como el Brasil, que apunta a ser una gigantesca potencia después de los descubrimientos petroleros que le permitirán sobrepasar la última de las dificultades que tenía, que era su dificultad energética. Y uno dice, ¿cómo es posible que se pongan en entredicho unas recetas que han demostrado su eficacia en esos países? Y sin embargo, en México estuvo a punto de perder Felipe Calderón, en el Brasil siguen las presiones sobre Lula, y entonces eso autoriza a que en el resto de América Latina se hagan estos ensayos mitad socialistas, mitad indigenistas, pero que tienen mucho más de socialismo que indigenismo. El discurso sobre la democracia liberal y sobre la economía de mercado en América es un discurso que con un componente muy fuerte del pasado. Lo que ocurre es que en muchas de las naciones iberoamericanas esas recetas no se han aplicado, pero donde se han aplicado han funcionado. Ese es, por ejemplo, el caso chileno. Claro, por excelencia. Por ejemplo, ese es el ejemplo por excelencia. Donde se aplican esas recetas, funciona. Pero ¿qué requiere esas recetas? Requiere estabilidad, cierta estabilidad, requiere institucionalidad, requiere una seguridad jurídica, requiere evidentemente seguridad física, y requiere el compromiso de la sociedad, razonablemente el consenso en torno a esas. Yo creo que luego hay otros problemas muy serios. Pero la sociedad iberoamericana, 1, la falta de institucionalidad; 2, las carencias de seguridad jurídica; 3, la debilidad del Estado de Derecho; 4, la debilidad del Estado en sí mismo; 5, el intervencionismo económico; y 6, de una manera muy clara, pues un fenómeno como es el de la corrupción, que azota a muchas sociedades iberoamericanas, aunque la corrupción es un problema en todos los países, pero evidentemente, como los huracanes, azota más a las sociedades más débiles, y ese es un problema muy serio. Ahora, ¿qué deberían reflexionar los líderes en el mundo de hoy? En mi opinión, pues deberían reflexionar en torno a estas cosas. Bueno, yo he sido jefe del gobierno en España, por lo tanto, sé muy bien lo que es, entonces ya en un gobierno, varios gobiernos, ¿sabes? La inmediatez, o si se quiere incluso el agobio de la actividad política cotidiana, ¿no? Pero los líderes políticos de hoy deben reflexionar seriamente sobre esas cosas. Y uno de los peligros del mundo de hoy es que es el relativismo, es el encogerse de hombros, el pensar que las cosas no tienen consecuencias, que las conductas pueden ser, da igual que sean responsables que irresponsables, que da lo mismo hacer una cosa que la otra, que da lo mismo defender una idea que la otra. Eso es una gran equivocación, ¿no? Y por lo tanto, defender esas ideas, saber que la batalla de las ideas estamos jugando gran parte de nuestro futuro en el mundo de hoy y en el mundo de mañana, a mí me parece absolutamente fundamental. Y por eso me dedico a eso. Y hay que hacer una muy fuerte pedagogía, porque la demagogia prende mucho más fácilmente que la libertad. Pero hay que decirle a la gente, y la gente, cuando le das la oportunidad de ser libre, lo que quiere es ser libre, no ser pasto de demagogos. Sobre eso no hay ninguna duda. La libertad es un alimento que contagia, aunque sea de muy difícil digestión, ¿no? A veces es de muy difícil digestión. Pero, presidente, usted que ha sido un estudioso de todos estos temas a fondo, usted ha podido descubrir
¿Qué hay de novedoso? No estoy diciendo de positivo, simplemente de novedoso, en lo que llaman en algunos países de América Latina el socialismo del siglo XXI, que es el socialismo supuestamente nuevo y por lo mismo diferente a los viejos esquemas tradicionales que hemos conocido, padecido y detestado? Yo creo que es lo mismo, es autoritarismo en lo político e intervencionismo en lo económico, pero sin duda también el deseo de que haya sociedades que se alejen de la democracia liberal, que se alejen de la economía de mercado y por tanto que se alejen realmente del mundo occidental, que se alejen del primer mundo. Mi idea esencial es una idea tan simple como esta. Mi deseo sería que Iberoamérica, de la cual España es parte, forme parte es parte del mundo occidental, parte irrenunciable. Segundo, que forme parte de eso que vamos a llamar el primer mundo. Tercero, que forme parte de los países, las naciones, las democracias más desarrolladas y más poderosas del mundo. Y cuarto, que cada vez tengan más influencia en el mundo. Bueno, esa es una posición. Otra posición es decir, mire usted, yo no quiero estar en el primer mundo, sino quiero estar en el tercero o en el cuarto. Yo no quiero ser una democracia, quiero ser un régimen autoritario. Yo no quiero una economía de mercado libre, lo que quiero es intervenir desde las economías. Yo no quiero ser solo socio de las democracias liberales, quiero pertenecer a un club autoritario. Y yo creo que el mundo de hoy se va dibujando estratégicamente, en torno a tres grupos de naciones. Existirá un club de democracias libres, en el cual yo aconsejo estar. Existirá un club autoritario, que se querrá plantear como alternativa al del Club de las Democracias Libres, y existirá los problemas vinculados esencialmente de un modo global al terrorismo de raíz islámica y los problemas vinculados al mundo islámico. Esos serán los tres pivotes, llamémosle, políticos en los que se va a mover el mundo en el futuro, en el cual ahí luego metes a Rusia, a China o la India al otro lado, de más allá. Pero esos serán las tres grandes agrupaciones del mundo del futuro, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos viviendo aquí también en la región iberoamericana es una decisión estratégica de en cuál de esos clubes pertenece Iberoamérica. Y si quiere pertenecer toda o solo va a pertenecer una parte. ¿Qué naciones van a hacer esa elección y qué naciones van a hacer otra elección? Y por tanto eso digo que estamos en un momento históricamente muy importante para lo que es el futuro de Iberoamérica. Ha planteado el presidente Aznar una cuestión que es ineludible hoy en estos temas. Él ha hablado de Occidente como una realidad que es más una realidad espiritual que una realidad geográfica. Es una manera de concebir la vida, es una manera de enfrentar el futuro. Occidente tiene que hacerle frente a los desafíos de la historia con una enorme fuerza interior para esto. Pero la pregunta clave en el mundo internacional de hoy, a mi juicio, ¿qué papel están jugando Rusia y China? Y en particular Rusia, porque la China es un modelo político comunista que pervive en medio de una economía de mercado con un éxito gigantesco. ¿Rusia qué es? ¿El señor Putin qué es y para dónde va? ¿Será que estamos reviviendo el socialismo del siglo XXI sobre la base de la emergencia o de la reinsurgencia de estos estados ayer fallidos y que hoy quieren una nueva oportunidad? Sí. Yo creo que Rusia, que tuvo un momento, la historia de Rusia como centro del Imperio Soviético, es la vida primero de la desaparición del Imperio Soviético y luego en gran medida una desarticulación del Imperio Ruso, pero Rusia es uno de los ejemplos más completos en este momento de lo que podemos llamar de una nación que puede formar parte de ese club de naciones autoritarias, o de ese club autoritario. Y que eso se quiere organizar, digamos, como contrapoder, no vamos a decir en los mismos estilos que en la Guerra Fría, porque no pueden ser los mismos estilos, pero sí organizar ese club para contraponerlo a lo que significa el vigor de las ideas liberales, de la libertad y de las democracias occidentales. Yo creo que China no pertenece exactamente a ese club, pero probablemente acabe perteneciendo. Ahora está viviendo un experimento, que es el experimento de un capitalismo total, en medio de una inmensa corrupción, y manteniendo un sistema absolutamente comunista.
Yo creo que eso no es mantenible en el futuro, aunque de momento está transformando la realidad económica del mundo. Eso es una realidad, ¿no? Pero cuál pueda ser el futuro de China es una cosa, en mi opinión, incierta. Lo que sí está claro es que como efecto inmediato China tendrá un objetivo, digamos, predominante sobre todo el continente asiático. Y eso es algo pues que nosotros también, en nuestros intereses y en nuestros amigos y en nuestros socios y en nuestros aliados, debemos mirar con especial atención y especial preocupación. Presidente, toda simplificación implica un cierto error de perspectiva. Y uno ve en esos países que tendrían teóricamente una tendencia al autoritarismo, ve unas grandes resistencias internas, unas enormes fuerzas políticas en favor de la libertad. En Rusia la hay, sobre eso no hay duda ninguna. En China la hay. Me llamó mucho la atención un libro de Guy Sorman que se llama El año del gallo. Excelente libro. Excelente libro, que habla precisamente de las resistencias chinas en contra de esas fórmulas de autoritarismo. El autoritarismo, en últimas, es antinatural. Editado, por cierto, en español por la Fundación, por la editorial de la Fundación. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues Gota a Gota. Un éxito maravilloso, porque ese es uno de los libros claves para entender la política contemporánea. Uno ve el autoritarismo de Ahmadinejad. Difícil que está la circunstancia política interna de Ahmadinejad, porque hay una gran porción de la sociedad iraní y especialmente de la juventud estudiosa, de la juventud universitaria, que no quiere el autoritarismo. ¿Usted cree que haya un futuro para esos movimientos emergentes, para esos movimientos de libertad? Primero, yo defiendo, Fernando, yo me ocupo de los disidentes en todo el mundo, y el mes de junio pasado, mi buen amigo Nathan Sharansky, el expresidente checo Havel y yo organizamos una reunión internacional en Praga en defensa de los disidentes del mundo, a la que asistió, por cierto, y la clausuró el presidente Bush. Y ese compromiso lo tengo, ¿no?, con todos los disidentes en todo el mundo. Pero también, y esa es una fuerza fundamental para la democracia, una fuerza fundamental para la libertad. Lo segundo que quiero decir, y ahora vuelvo a Italia para participar en otra reunión en defensa de disidentes. Lo segundo que quiero decirte y comentarte en ese sentido es que yo creo que las políticas de expansión de la libertad y de la democracia son buenas políticas. Nosotros estaremos más seguros en nuestro mundo si la libertad se expande en general, si la democracia se expande. Y lo tercero es que en algunas zonas del mundo, como especialmente conflictivas, como es el Medio Oriente, pues estamos intentando vivir esa experiencia, si es posible que la libertad y la democracia arraiguen. Mi opinión es que hay que intentarlo, y que se están produciendo algunos acontecimientos, digamos, significativos, dentro de lo que es una evolución muy compleja de lo que es el mundo islámico, que llevaría mucho tiempo hablar de eso. Pero primer elemento significativo, lo que está pasando en Irak, de lo cual no se está hablando suficientemente. Pero en Irak se está ganando la batalla al terrorismo. Dicho de otro modo, en Irak se está ganando. Cierto. Dicho de otro modo, en Irak puede arraigar la democracia. Y eso es un cambio colosal, de magnitudes colosales en Oriente Medio. Y ese es un efecto, y si eso conseguimos que se produzca, si conseguimos defender, aunque sea trancas y barrancas, la democracia en Líbano, si conseguimos avanzar en algunas otras cuestiones, estamos sembrando unas esperanzas muy sólidas en esa región del mundo que es vital para la seguridad y para la estabilidad del mundo, ¿no? Dentro de eso también está la actual situación en Irán. Muchos enemigos ha tenido esa política, muchos enemigos ha tenido la idea de que la democracia puede arraigar allí, porque se termina el negocio de muchos, ¿no? Pero lo que está pasando allí, sin duda, es algo excepcionalmente interesante para evaluar las posibilidades de expansión de la libertad y la democracia en el mundo islámico. Pero la contraparte de esa moneda, las naciones de Occidente están viviendo horas complejas. La situación económica del mundo no es una situación fácil de entender. El problema del petróleo es un problema grave.
cierta desconfianza que hay hacia los mercados es notoria. Y un hecho que me parece el hecho fundamental: las sociedades europeas y la sociedad norteamericana está no en vísperas sino en la mitad de un proceso de cambio enorme con la migración. Eso no es difícil de comprender, pero me parece que ese es un fenómeno inatajable. ¿Están esas sociedades, en opinión suya, presidente Aznar, en condiciones de absorber esa presión del mundo que se quiere ir a disfrutar de la libertad, Depende. a tener una nueva oportunidad? Depende. Es decir, primero yo creo que desde el punto de vista económico estamos viviendo una crisis coyuntural que va a producir consecuencias, ¿no? Pero es verdad que el mundo ha vivido, en los últimos años han sido los de mayor crecimiento del mundo en los últimos 30 años. En todas partes. También aquí. Colombia está creciendo a ritmos del 7%, o el 8%, o el 6%, ¿no? Lo cual, Los últimos 4 años así es, sobre todo en los últimos 2. Pero es verdad, eso no se conocía, ¿no? Toda la región iberoamericana, se puede decir, bueno, pues esto por las materias primas, por lo que sea. En resumidas cuentas, todos los países, en todas las regiones del mundo, se ha producido un crecimiento económico fundamental. La pregunta es, ¿por qué se ha producido eso? Y es curioso, ya entramos en el debate con el que hablábamos antes, ¿no? Eso coincide con el momento de máxima expansión de la globalización económica en el mundo. Luego, no es verdad que la globalización sea un elemento negativo para el crecimiento económico. Segundo, esos años coinciden con que más de 500 millones de personas han salido de la pobreza en China y la India. Luego, no es verdad que la globalización produzca más diferencias entre unos y otros. Lo que sí que es cierto es que unos aprovechan mejor el hecho de la globalización y otros no lo aprovechan tan bien. Dentro de eso podemos tener más o menos crisis, pero yo creo que es un hecho absolutamente evidente que la expansión de la globalización coincide con los años de mayor crecimiento económico que el mundo ha tenido. Otra razón, y una razón fundamental de que eso se produzca, es una muy sencilla, y es que prácticamente la mitad de la humanidad que vivía en economías socialistas intervenidas viven ahora en economías más libres. Toda la Europa central y del este, que era una Europa socialista, ahora es una economía libre. La misma Rusia ya no es una economía intervenida. China, hemos hablado antes del capitalismo. India era una economía socialista. Estás hablando de miles de millones de personas que se han incorporado a la economía de mercado, con más o menos imperfecciones, pero se han incorporado a la economía. Y eso produce una transformación fundamental que explica, evidentemente, el crecimiento económico, entre otras cosas, que hemos tenido estos años. Eso es muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, porque aquí, como tú sabes muy bien, uno de los componentes esenciales del discurso, el discurso antiliberal, es el discurso antiglobalización, pero los datos desmienten a todos aquellos que hacen a la globalización la causa de todos sus males y de todas sus desgracias. Y estamos omitiendo en esta lista a Malasia, a Tailandia. Sí, claro, todo Asia, ya Corea del Sur, Japón. Bueno, lo de Corea del Sur ni hablar, eso se cumplió hace mucho tiempo. Japón, pero bueno, ahora Corea del Norte está pidiendo pista también. Pero Japón se ha recuperado, de todas las economías asiáticas, ¿no? En gran medida. Y entonces lo que está quedando como prueba de la negativa del mercado son unas piezas de museo. Cuba es una de ellas, sí. Es una pieza de museo, se está quedando solitaria. ¿Por qué ese tema no se toma más en serio? Por lo menos para mirar cómo es una economía totalmente intervenida, una economía regida exclusivamente por el Estado. Porque en gran medida Cuba, para muchos con gente de la izquierda europea y de la izquierda occidental, sigue constituyendo un cierto mito, ¿no? Y no digamos también para muchos iberoamericanos o latinoamericanos, ¿no? Nada menos que fueron los que fueron capaces de desafiar y hasta desafiar triunfantemente a los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué más se puede pedir, no? Pero muchos de los sueños juveniles de la izquierda europea están todavía vinculados a Cuba, ¿no? Que se sienten incluso más vinculados y más cercanos al régimen cubano actual que una democracia de corte occidental, ¿no? Pero a pesar de todos los fracasos, sentimentalmente, a pesar de toda la opresión, no vivirían en Cuba, pero obviamente le mandan saludos. No, sí, pero no les importa que esté allí porque al fin y al cabo pues forma parte de su historia, ¿no? Y dicen que el sistema educativo, que el sistema de salud, que todas esas cosas que se dicen en torno a Cuba, ¿no? El hecho es que efectivamente Cuba sigue siendo y es desgraciadamente una excepción
digamos, de dictadura y de miseria injustificada. Y lo que yo creo que tenemos que hacer pues es intentar que en Cuba haya una razonable transición a la democracia, ¿no? ¿Son posibles ahora en el mundo esas autocracias? Hace unos años lo eran dentro de un contexto tecnológico, dentro de una realidad sociológica que ahí estaba y que hacía posible las autocracias. Hoy lo son posibles. Sí, hoy son posibles. También, sí, yo creo que lo son. Sí. Sí, con más dificultad, porque evidentemente poner puertas al mundo global es muy difícil. Por eso, ¿cómo se le pone puertas? Que es que yo soy enemigo de la globalización. Entonces, ¿cómo hago para contrarrestar la globalización en el mundo de hoy? Bueno, puedes darte de baja del mundo, que es lo que algunos pretenden, ¿no? Porque al final la consecuencia de algunas propuestas políticas es vamos a darnos de baja del mundo, ¿no? Pero yo no lo sugiero, ¿no? O puedes perderte, de alguna manera, ¿no? Desgraciadamente, pues hay zonas del mundo en situaciones muy delicadas, ¿no? Que no están, por decirlo de esa manera, enganchadas o conectadas, digamos, al mundo global, ¿no? Y desconectarse de esas corrientes, desconectarse de ese mundo, es muy, muy, muy duro, muy difícil. Y eso es posible mantenerlo fusilando a la gente, por ejemplo, pero todo eso tiene un límite. Pues todo eso tiene un límite, pero tiene un tiempo. Presidente, ¿qué le dice usted a un joven español a quien le ha escrito unas cartas, y este es su libro editado por Planeta, Cartas a un joven español? Pues eso... ¿Qué le dice usted a ese joven español que como joven no vivió la época del franquismo, no sabe qué fue el franquismo, no vivió los azares y las dificultades para establecer la democracia española, y que llega hoy a un mundo donde España es una potencia, donde ha crecido a unos niveles extraordinarios, donde ese joven español tiene todas las seguridades, la seguridad social que no se hubieran soñado en otra época? ¿Qué hay para decirle a ese joven español? Lo que le digo a mi joven amigo Santiago, que así se llama, joven español, se llama Santiago, al cual le contesto. Santiago es un estudiante de periodismo y de políticas y de historia, que me escribe en esta ficción literaria. Yo le contesto con estas cartas, contestando sus preocupaciones, pero la verdad es que las reflexiones, porque esto es un ensayo y son 17 cartas breves, pues pueden ser cartas a un joven español, a un joven colombiano, a un joven en todas partes del mundo, ¿no? Y no solamente para jóvenes, sino también para mayores, ¿no? Pero sobre todo yo diría que es un libro que defiende el valor de las ideas, de los principios, de las convicciones, de la responsabilidad. Y yo le hablo a él pues de la idea de libertad, de la educación, de la familia, de la responsabilidad, del fundamentalismo, del relativismo, del terrorismo, de la idea de la nación, de la economía libre, es decir, de aquello que nos puede ayudar a ser mejores, ¿no? ¿Una síntesis de su pensamiento político? Eso es. Es un ensayo, sí. Es un ensayo expresado en términos de cartas dirigidas a un joven y que expresan todas esas ideas, la libertad como motor de las cosas, pero la responsabilidad, que es la otra cara de la libertad. ¿Ya está en las librerías? Ya está en las librerías. ¿En España o aquí en España? Ya está en las librerías, y yo creo que en Colombia va a estar mañana. Mañana. Por lo menos mañana lo voy a presentar. No sé si ha llegado a las librerías, pero mañana lo voy a presentar. De José María Es el primer país en Iberoamérica donde presento el libro. Cartas a un joven español. Apasionante. Me va a hacer pasar usted una noche muy terrible, porque no creo que sea capaz de cerrarlo antes de terminarlo. Cartas a un joven español, el pensamiento político de José María Aznar, el más brillante presidente que ha tenido España en muchísimos años y uno de los pensadores más originales, más convencidos y más claros que hoy tiene el mundo. Presidente Aznar, usted siempre es bienvenido a Colombia, y más bienvenido es a la hora de la verdad, donde usted es fuente de luz, fuente de energía. Para nosotros es un orgullo hablar con usted y seguir sus huellas. Ahí vamos detrás. Vamos detrás de usted, en la seguridad de que por ese camino no nos vamos a equivocar nunca. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por todo, y encantado de verte una vez más y a disposición. Y mucha suerte. José María, expresidente del gobierno español,
y uno de los más apasionantes pensadores del mundo contemporáneo, estuvo con nosotros en La Hora de la Verdad. Bueno, y a propósito de José María Aznar y de este reportaje maravilloso que tuvo a bien concedernos, hay que destacar algunos temas fundamentales, como en América Latina está la elección del lugar donde quiere estar. Exacto. Tenemos la alternativa de estar en el primer mundo de la democracia liberal, de la economía de libre mercado, y la alternativa es la demagogia, el populismo y el cierre de todas las libertades individuales y colectivas. Esa es la escogencia que hay para hacer, con esta condición de que no solamente es el sacrificio de la libertad, sino también el sacrificio de la prosperidad, porque nunca hubo una nación autoritaria, dictatorial, que produjo beneficios económicos sacrificando esa libertad. La planificación centralizada de la economía del socialismo del siglo XX no trajo sino miseria. De una ineficiencia, pues, impresionante. Impresionante, que es la ineficiencia del Estado siempre, y en todo caso y en toda ocasión. Entonces, ese es un tema fundamental. Otros temas, hablando del equilibrio del mundo y de las fuerzas que ocupan al mundo, ¿qué tal la visión que tiene en el sentido de que en Irak se está ganando la guerra? Sí, pues. En Irak, fíjese usted, todos los días nos levantábamos con la cuota de sangre que había en Irak, y cuántas bombas estallaron, y qué pasó, y a cuánta gente asesinaron. Ahora las cosas han cambiado y tenemos que pensar es en lo que pasa en Pakistán y lo que está sucediendo con el terremoto en Indonesia, porque ya Irak no está alimentando el morbo periodístico, porque en Irak las cosas están cambiando y ve que sea posible la democracia en Irak. Sí, que son muy importantes esos enclaves de democracia dentro de ese territorio, como es en Irak y como es en el Líbano. ¿Y cómo les parece la visión de que el islamismo iraní no es otra cosa que el viejo socialismo que se quedó sin puntos de referencia y que ahora se expresa a través del terrorismo islámico? ¿Cómo le parece, por Dios? Es revivir el socialismo. El socialismo tiene que aparecer porque se quedaron unos deudos, se quedaron unos llorones de una idea, de una concepción de la vida que tiene que manifestarse de algún modo. Pues se está manifestando es a través de estas tentativas de regímenes autoritarios, totalitarios, teocráticos en ese caso, pero porque al fin y al cabo toda dictadura de esas es una teocracia, donde el dios es el dictador. Chávez va a montar una teocracia en Venezuela, por eso abomina a las estructuras religiosas, por eso se enfrenta a los cardenales y a los obispos venezolanos diciéndoles, tratándoles en los peores términos, porque es que el Dios es él, y él no admite que haya una religión y que haya una cosa independiente de su propia personalidad. Entonces José María Aznar tiene esa visión maravillosa. El tema de una Europa unida dentro de un mundo globalizado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para salirme del mundo? Renuncio al mundo, me voy del mundo. Sí. ¿Y para dónde me voy? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me salgo? ¿Qué es lo otro que esa aldea global en la que vivimos? Y esa es una realidad que se nos impone, y se nos impone en el orden de la tecnología, de las comunicaciones, del comercio mismo, del comercio intelectual, del comercio moral. Ahí hay temas de honda reflexión en cada palabra de las que dijo José María Aznar a la hora de la verdad. Y para América Latina siempre el gran tema, la agenda de libertad, porque la libertad es lo que podemos perder. Donde nos descuidemos, donde le demos espacio a estas formulaciones que nos llegan a través del polo democrático, vamos a terminar en un régimen como el chavista o en un régimen como el que quieren montar aquí en el Ecuador el señor Correa o el señor Evo Morales. Sí, la pregunta que él dice, ¿dónde quiere estar América Latina en el concierto mundial? ¿Dónde quiere estar? Por eso hay que crearle una agenda de la libertad. Solamente en un mundo libre vamos a estar seguros, vamos a estar tranquilos con la relatividad de que todos esos valores tienen en la especie humana. Siempre habrá problemas, siempre habrá desafíos, siempre habrá motivos de siempre hay de qué mejorar. Claro, y habrá motivos de incertidumbre e invitaciones al regreso.
es que desgraciadamente nos están invitando a volver a 50, 60 o 70 años. Él lo recuerda cuando los intelectuales, los grandes intelectuales europeos, Bertrand Russell, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, eran amigos de Stalin a sabiendas ya de lo que Stalin hacía. Y sin embargo eran stalinistas y daban lecciones de moral. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que haya amigos de Fidel Castro? Ah, no, es que Fidel Castro se volvió y Cuba se volvió, fue un mito para los que hablan de Cuba, desde luego tomando una precaución, que es la de no vivir en Cuba. Y de no hablar de derechos del ser humano. Pero sobre todo no vivir en Cuba, ¿no? Sí, sí. Porque uno mira esas casas cubanas y dice, Dios mío, ¿cómo es posible que seres humanos estén metidos ahí? Y son las mejores casas que tenía Cuba en el año 50 y 60, ahí en el centro, en el corazón de La Habana, que se caen literalmente a pedazos. Y a estas alturas, esa es la invitación que nos quieren hacer, regresar al pasado.